Amigos, el mercado cripto no se quiere recuperar. En las últimas velas que hemos tenido de la temporalidad de una hora, pues Bitcoin lo que ha logrado es hacer esta pequeña subida de aquí. Pero luego de que Bitcoin se encontró frente a esta resistencia que se encontraba topando esta zona de máximos, pues directamente no ha decidido romperla, no ha decidido ni siquiera intentar de tener un pequeño retroceso y consolidar, sino que directamente el precio tuvo un rechazo abrupto. Esta tremenda vela roja de caída que básicamente ha quebrado estructura y ha hecho de que Bitcoin diga, oye, ¿sabes qué? No me apetece ir a romper resistencia. Por el contrario, rechazó y ahora probablemente este sea el inicio de un movimiento bajista más interesante en la temporalidad de una hora y 4 horas, ¿ok? Entonces, recapitulando, Bitcoin ha tenido este movimiento alcista, testeó resistencia, rechazó feo y ahora estamos en esta zona de aquí, ligeramente debajo de estos mínimos de aquí, que dicho sea de paso, ya nos está formando mínimos decrecientes nuevamente, lo cual para mí es una continuación de la estructura bajista, ¿vale? Esto simplemente ha sido una desviación de lo que fue la estructura bajista. El precio pues rebotó, extendió un poco de más el rebote y ahora nuevamente a seguir con la estructura bajista. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar de cara al futuro? Porque está muy bien haber revisado pues esta subida y esta caída, pero evidentemente tenemos que proyectar qué esperar de aquí hacia el futuro. Y en este caso lo que yo espero en temporalidad de una hora es que el precio, ya que estamos en esta zona de aquí y llevamos cerca de unas 7, 8, 9 velas aguantando en esta zona, lo que yo esperaría es que el precio venga a tener un rebote hacia la zona de la media exponencial de 55, un rebote como este, para que termine teniendo otro drop o otra caída más, ¿vale? Esto en temporalidad de una hora porque evidentemente no podemos negar de que llevamos teniendo estructura bajista desde aquí, desde este tramo de aquí. Nada más esto fue un desliz, fue un retesteo de resistencia, una extensión tal vez de más de lo que fue el rebote o la subida, pero a final de cuentas terminó el precio cayendo nuevamente, ¿ok? Entonces, proyección en temporalidad de gráfico de una hora, mi proyección es simple y sencilla. Un rebote a rellenar parte de este imbalance que pueden ver aquí del recuadro de color rojo, porque este recuadro de color rojo está marcando el imbalance que ha habido en esta vela roja. Mucha gente no terminará de entender qué significa un imbalance. Imbalance significa un vacío de liquidez que está dejando la vela, donde muchos shorts han venido en profits y evidentemente tiene que venir a limpiar parte de estos shorts antes de continuar cayendo el precio, ¿ok? Básicamente es una parte donde el precio generó como un gap, ¿vale? En este punto, por ejemplo, tenemos esta vela grande y roja que la vela anterior, voy a hacer zoom para que se entienda mejor este concepto, la vela anterior terminó rellenando hasta aquí el imbalance y la vela siguiente, esta de aquí de temporada de una hora, terminó llenando hasta aquí simplemente. Y todo lo demás, todo este vacío de aquí terminó generando pues este imbalance que deberíamos venir a rellenar, no en su totalidad, pero sí al menos una parte, ¿no? Hasta la mitad o hasta una tercera parte, que es cerca a la zona de la media exponencial de 55 para seguir cayendo. Entonces sí, lo que espero es un pullback, un movimiento de pullback o de corrección a esta zona antes de seguir cayendo. Pero recuerden que el precio puede corregir de dos maneras. El precio puede corregir en lo que respecta con el precio directamente subiendo o puede corregir haciendo lateral en esta zona. Va bajando la media exponencial de 55, va bajando este trail que tengo marcado aquí y directamente siguiente impulso a la baja. Entonces consideren de que las probabilidades son dos. O el precio directamente rebota o hacemos un rango para seguir cayendo, ¿vale? Es decir, consolidamos para buscar otro mínimo más bajo, ¿no? En lo que respecta a los osciladores de la parte de abajo, pues bueno, no podemos ver demasiado. Tenemos un valle rojo tremendamente desarrollado, bastante grande, y tenemos que, pues la fuerza bajista ha estado incrementándose y ahora está pues consolidando un poco. Se ha calmado un poco la fuerza bajista. En lo que respecta al RSI estocástico, pues tenemos un cruce a la alza, ¿vale? En esta zona de aquí, un cruce a la alza que ha marcado esta zona de aquí, que puede ser también el inicio de este rebote que mencionamos, ¿ok? Entonces, amigos, en general, temporalidad de una hora, corto plazo. Recuerden que estamos con tremenda estructura bajista, con lo cual pues lo óptimo sería esperar el rebote para incorporarse a la baja, ¿ok? Y se preguntarán hasta dónde podría caer el precio en este siguiente impulso bajista. Pues para eso vamos a ver el gráfico de 4 horas, porque aquí en una hora está complicado trazarlo. Evidentemente sería esta zona de aquí, ¿verdad? Esta zona de aquí, esta zona de aquí, el siguiente mínimo, que es topando esta zona de lateralización que generó una zona interesante de interés, ¿no? Ahora, vamos a ir a la temporalidad más alta, gráfico de 4 horas, para ahí ver directamente qué estamos viendo, ¿no? En gráfico de 4 horas, pues digamos que es lo mismo que el 1 hora, pero evidentemente con velas un poco más resumidas, ¿no? En este caso el precio tuvo esta subida,
¿vale? Esta subida de aquí, vimos la debilidad de la subida cuando el precio empezó a hacer un tipo de canal ascendente, un tipo de curva a la alza con volumen decreciente, lo cual evidentemente esto significa debilidad y a partir de ahí vimos el rechazo. El rechazo estuvo interesante, generó reacción en el punto 5 Fibonacci de lo que es esta zona de aquí, donde el precio subió, cayó, tocó el punto 5 Fibo y el punto 5 sirvió como una zona de reacción. El precio reaccionó en temporalidad de 4 horas, testeó la resistencia y ahora nuevamente rechazando, con lo cual en mi opinión esta vela de rechazo es simplemente el inicio de una caída un poco más pronunciada e importante, probablemente a testear esta zona, estos mínimos de aquí, aproximadamente. De hecho, vamos a trazar las zonas interesantes. La primera zona de interés es esta zona de aquí, esta zona donde aguantó y lateralizó un poco el precio, ¿vale? Y la siguiente zona pues ya sería directamente el mínimo de aquí, ¿vale? Esas serían, entre comillas, las dos zonas a donde el precio debería pues intentar atacar en la temporada de 4 horas. Por eso les digo de que en una hora pues se debería, entre comillas, priorizar los shorts, ¿verdad? Igual aquí, caemos hasta aquí y se podría intentar algún tipo de rebote, pero sería solo eso, un rebote. Entonces no hay que perder el panorama de que en general pues esto es negativo y el precio probablemente quiera seguir atacando a la baja, ¿ok? Y las siguientes zonas de target son estas dos, ¿vale? Antes de por fin quizás ver algún tipo de intento de recuperación luego de estas zonas, ¿ok? Entonces amigos, temporada de 4 horas muy similar al de una hora, sinceramente. Vemos de que también hemos dejado un imbalance en esta vela de aquí, lo cual está marcado de color medio rojo, no sé si lo logran notar aquí, ¿vale? Hay cierto imbalance que podríamos venir a intentar rellenar antes de querer caer, ¿ok? Pero sería simplemente un rebote, no hay que confiarse demasiado de que venga a rellenar este imbalance porque a final de cuentas todo da apariencia de que es bajista, ¿ok? Esto es en gráfico de 4 horas, ahora vamos a pasar a lo que es la temporalidad un poco más alta, temporalidad de gráfico diario, ¿vale? Ok, voy a quitar aquí los rectángulos y en general en lo que es un gráfico diario, pues amigos, en mi opinión, el gráfico diario pues también estamos haciendo movimientos bajistas, el precio tranquilamente puede venir a caer esta zona nuevamente a retestear estos mínimos y luego de este punto pues yo considero de que podríamos marcar un suelo para iniciar un movimiento más interesante a la alza. Esta es un poco la proyección que yo llevo, ¿vale? Es una proyección un poco que podrían llamarla optimista entre comillas, ¿vale? Entonces amigos, esa es un poco la perspectiva o el panorama que estoy viendo en gráfico diario y para que se vea mejor quizás los confunde un poco lo que es las velas que tengo aquí pintadas de otro color. Déjenme arreglarlo aquí. Ok, vale. Entonces, fíjense, hasta el día de ayer donde tuvimos esta vela verde era positivo para el precio, porque estábamos recuperando la zona que había servido varias veces de soporte, esta zona de aquí. Sin embargo, con esta vela roja de aquí, que envuelve totalmente a la vela verde anterior y que es una vela roja con volumen, como pueden ver en la parte de abajo, pues esto no tengo otra que decir de que es más probable de que empuje a la baja, simplemente por ver cómo se ha comportado la última vela del gráfico diario. Si esta vela del gráfico diario hubiera terminado roja hasta aquí, ¿vale? Hasta ahí estaría bien. Incluso hasta aquí. Positivo, ¿vale? A la alza. Pero esta vela roja envolvente que nuevamente está cerrando por debajo de estos suelos y que está intentando empujar con volumen a la baja, pues evidentemente no tengo de otra amigos que anular la proyección que tenía el día de ayer, que era buena por la vela verde que habíamos cerrado, era muy optimista, pero ahora mi proyección es similar, pero lo haría a partir de aquí. Es decir, que a partir de esta zona buscaría un movimiento así. Ya no a partir de aquí, ¿ok? Lo buscaría a partir de esta zona de abajo. Entonces, es un poco el panorama y la perspectiva que tengo. Yo les soy totalmente transparente en lo que es mi operativa, en lo que es lo que yo veo en el mercado y en lo que aplico directamente en mis inversiones, en mi dinero personal. Entonces, yo, a nivel de estructura, veo que el precio, pues al corto plazo, va a empujar un poco más a la baja que a la alza, ¿ok? Entonces en gráfico diario esta zona de mínimos anteriores sería interesante para buscar compras en spot, operativas en long poco apalancadas, quizás son 3x, 5x si te gusta operar con ese apalancamiento en gráfico diario y directamente eso es lo que veo, ¿vale amigos? Entonces gráfico 1 hora, 4 horas y diario pues directamente están yendo bastante correlacionados, así que es probable de que sí se dé ese empujón a la baja adicional para al corto plazo, ¿ok? En lo que es el mapa de liquidaciones podemos ver que entre los 10x y los 25x, que entre comillas son los que son menos apalancados, tenemos una gran zona de interés de liquidez en esta parte de abajo, con lo que luego de este tremendo rechazo abrupto, pues el precio no le queda de otra que seguir empujando a la baja a esta zona de aquí. Por ende, tanto a nivel de liquidez para liquidar a los 10 y 25x, como a nivel del técnico en 1 hora, 4 horas e inclusive el diario con el cierre de la última vela roja, todo apunta a que el precio va a ir a atacar esa zona, compañeros, alrededor de los $59.000, 59.500, esa zona aproximadamente.
Entonces diría de que no soy optimista al corto plazo y yo esperaría estas zonas para ver cómo se comporta el precio y buscar alguna operativa a la alza. Ahora, si tú quieres aprovechar esta pequeña caidita extra que puede tener el precio posicionándote en short, pues anda con cautela y con cuidado. Recuerden de que yo no soy demasiado fanático de entrar en short y principalmente yo esperaría un poco más de movimiento o recorrido en la temporalidad de una hora antes de considerar siquiera meterme en short, ¿ok? Y ya les digo de por sí que yo no soy muy fan de los shorts. Ahora vamos a pasar a revisar el gráfico de Ethereum, pero primero les comento que si ustedes quieren empezar a hacer trading en criptomonedas o ya se encuentran haciendo trading en criptomonedas, yo les recomiendo que lo hagan en el exchange que yo uso, que es BingX. Este exchange en particular tiene el beneficio de que no es un market maker, con lo cual BingX no te va a tirar esas mechas locas que, por ejemplo, lo hubo recientemente en Binance. Fíjense ustedes lo que fue la mecha que tuvimos en el gráfico de Binance mientras el precio estuvo cayendo en pleno drop y en toda la caída. Vamos a temporalidad de un minuto y fíjense lo que te hizo Binance. Este tipo de motivos son por los cuales yo personalmente, a pesar de que Binance es el top 1 y todo lo demás, no opero en Binance, porque te hace este tipo de movimientos, este tipo de mechas raras a nivel de liquidez. ¿Por qué? Porque Binance es un market maker. En cambio, BingX no es un market maker. BingX agarra el promedio de los demás exchanges y lo regula, lo promedia, y ese es el precio que te ofrece en lo que es su intercambio, con lo cual evita esas mechas, porque si un intercambio como Binance tiene esa mecha y los otros 4 intercambios que promedia precio no la tienen, pues evidentemente el precio se estabiliza y no pasa nada. Entonces, amigos, ese es el principal motivo por el cual yo hago trading en BingX, además de que también puedo hacer trading de Forex, trading en el oro, en el petróleo, en el euro dólar, en todo lo que es Forex con USDT, que son criptomonedas. Entonces, ese es el principal motivo por el cual yo uso BingX, que me siento cómodo y seguro en ese intercambio. Si te quieres crear una cuenta, el enlace lo tienes en la descripción de este video, en la primera línea, para que puedas registrarte y, sobre todo, lo importante, no te va a pedir verificar tu identidad, lo cual también hace mucho más accesible. Así que aprovechen eso. Bueno, amigos, volviendo a lo que es el análisis técnico y pasando a un gráfico mayor, esta vela del gráfico de Binance literalmente son cosas que no deberían pasar hoy en día. Sinceramente, esas cosas hacen que cualquiera quiera cambiarse de intercambio de exchange. Además de que BingX pues también tiene comisiones igual de bajas que Binance. Tiene las comisiones más bajas de todo el mercado. Vamos a ir a Ethereum directamente por aquí. Vamos a pasar a hacer el análisis técnico de Ethereum. Y ojito con Ethereum en lo que es un gráfico de 4 horas, porque veo que está haciendo algo bastante interesante. Está tocando zona de mínimos anteriores y estamos en una zona de sobreventa en el RSI estocástico. Faltaría de que la línea azul termine cruzando la alza para que nos dé una confirmación de rebote o de subida en gráfico de 4 horas. Sin embargo, pues, oigan, creo que intentar al menos algún pequeño long en temporalidad de una hora, ya que estamos en este testeo de mínimos interesantes, pues no lo vería tan descabellado. Es decir, sería una operativa pequeña de rebote aquí y se acabó. Porque es para seguir cayendo, evidentemente. Lo mismo que en Bitcoin, ¿no? Un pequeño rebote, un intento de rellenar este imbalance que dejó en la vela para seguir cayendo, ¿no? En temporalidad de una hora, porque evidentemente no podemos negar de que esto sigue siendo tendencia bajista desde aquí. El precio cruzó con fuerza a la baja, se posicionó debajo de la media exponencial de 55, rebotó, caída, rebotó, caída, rebotó, mínimo mayor al anterior, intentó cambiar de estructura, rechazo. Y ahora lo mismo, rebote y para abajo. Entonces seguimos en esta estructura de tendencia bajista al corto plazo en Ethereum, lo cual, como yo digo, si van a buscar short, sería esta la zona de short, esta zona de aquí, esta. O si quieren entrar long, pues bajo su propio riesgo, pueden operar un pequeño long de rebote en contra de la tendencia, en contra del movimiento, pero se podría hacer sin ningún problema. En lo que es un gráfico de 4 horas, pues es una zona de mínimos anteriores, con lo cual creo que es interesante apelar o buscar ese pequeño rebote en temporalidad de 1 hora y 4 horas, ¿no? Y además que también en 4 horas, fíjense que estamos en formación de una divergencia alcista. Al parecer este valle está cerrando menor a los anteriores y tenemos mínimos decrecientes, así que creo que un disparo o un intento no sería descabellado. Así que al corto plazo rebote, pero en general no pierdan de vista el panorama grande que si Bitcoin va a caer, Ethereum obviamente también va a caer. Si Bitcoin va a tener un poco más de presión bajista, Ethereum obviamente va a ir detrás del mismo, así que no me fiaría del todo. Y he aquí el gráfico diario, ojo con esto, que de hecho es muy malo. El gráfico diario sí tiene todo el panorama de que quiere romper a la baja. Fíjense cómo el gráfico diario ha estado respetando estos mínimos de aquí, pero recuerden algo que hemos trabajado en anteriores casos. Cuando un activo toca demasiadas veces un mismo soporte, ese soporte pierde relevancia, pierde seguridad. En este caso, les voy a marcar las veces que hemos tocado el soporte. Fíjense aquí, 1, 2, 3, 4, 5,
6 séptima. ¿Tú piensas que este soporte es válido en este punto luego de haber sido tocado 7 veces? Yo creo que lo va a romper. Sinceramente, yo no veo esto ya como un soporte. Está tan desgastado y tan agotado el tema de las órdenes de compra que yo lo veo más probable de que quiera caer, ¿vale? A buscar otra siguiente zona interesante de soporte que podría ser esta zona de aquí, esta zona de aquí, esta zona de aquí aproximadamente. ¿Vale? Es decir, perder ligeramente esos mínimos para testear esta zona de aquí y este pico de aquí, ¿no? Un poquito más abajo, por aquí. Los 2730, 2725 quizás. Esta zona de aquí. Entonces, no digo que es para abajo porque a final de cuentas, estando en mínimos anteriores, de regla, de manual, no es la mejor idea entrar en short. Obviamente el short se hace en la media de 55, en la media de 55, en la media de 55. Pero lo que digo es que por como veo la acción del precio en Bitcoin y en Ethereum, considero de que le queda algo de recorrido de caída y no me fiaría de que esté tocando este soporte porque ya no es tan fuerte ese soporte, es lo que estoy mencionando. No digo de que aquí es una operativa en short porque ni loco entraría en short en un gráfico de oro aquí. Sobre todo luego de haber estado en 3.200, voy a entrar en short en 2.900. No tiene el más mínimo sentido. Pero sí les digo de que tengan cuidado que ese soporte no es tan fuerte, ¿vale? Yo sinceramente lo veo como rebote para seguir cayendo, ¿vale? Y ese es el panorama que veo en general en Ethereum. Bueno amigos, ese es todo el panorama que les tengo para el análisis técnico de Bitcoin y Ethereum del día de hoy. Espero que les haya aportado el máximo valor posible y que puedan tomar decisiones inteligentes en base a esto. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Chao.